En este video vamos a estudiar las cuádricas giradas, es decir, aquellas que provienen de ecuaciones cuadráticas que tienen términos cruzados, ya sea XY, YZ o XZ o los tres. Y la idea es aplicar rotaciones para poder eliminar esos términos y nos quede una ecuación de este estilo que ya sabemos resolver. Vamos a suponer que tenemos una ecuación que tiene un solo término cuadrático. Entonces, pues la matriz asociada a la parte cuadrática, o sea, hasta aquí, es A, B y C en la diagonal, que corresponde a los coeficientes de X cuadrada, Y cuadrada y Z cuadrada. Y el coeficiente 2D lo repartimos en la posición 1, 2 y 2, 1. Vamos a pensar que aquí está el eje X, aquí está el eje Y aquí está el eje Z. Y por aquí tenemos nuestro balón. Si nosotros hacemos un giro en el eje de las zetas, entonces estaremos girando el plano XY. Ese plano se gira, como en el caso de las cónicas, aplicando una matriz de rotación y su inversa. Aquí esta A es el coseno del ángulo y esta B es el seno del ángulo. Y observamos, no va a ser todas las cuentas, que si hacemos esta multiplicación de estas tres matices, nos va a quedar algo en este pedazo de la matriz, pero van a quedar ceros en estas cuatro posiciones. O sea, si desde el principio había ceros en estas cuatro posiciones, o sea, no había términos cruzados en YZ y en XZ, a la hora de hacer la multiplicación con la matriz de rotación, no les pasa nada a esos coeficientes. Entonces, pues igual que en el caso de las cónicas, pues hay que buscar un ángulo adecuado para que aquí nos quede 0 y aquí nos quede 0 y ya nos quede una matriz diagonal, es decir, que ya no aparezca el término XY. Y bueno, lo mismo pasa en los otros ejes. Si tengo nada más el término 2E por YZ o 2F por XZ. Y similarmente, si aplicamos una rotación alrededor del eje X, por ejemplo, este es el eje X, una rotación aquí, pues entonces no se van a afectar las columnas y la columna y el renglón que corresponden a la variable X, que son la primera columna y el primer renglón de la matriz. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Tenemos la ecuación x cuadrada más 2y cuadrada más z cuadrada menos 2xz igual a 1. Aquí tengo la figura, es un cilindro inclinado. Entonces tenemos que tratar de eliminar el término en xz. Vamos a hacerlo calculando el ángulo y calculando la matriz de rotación. Como lo que tengo que hacer es eliminar el término 2xz, entonces voy a pensar que el término en y cuadrada es constante. Entonces lo voy a pasar del otro lado y me quedo con esta ecuación. Recuerden, si llamo A al coeficiente de x cuadrada, C al coeficiente de la otra variable al cuadrada y B al coeficiente del término cruzado, entonces la fórmula para encontrar el ángulo es cotangente de 2θ es igual a A menos C entre B. Entonces en este caso es 1 menos 1, 0, entre menos 2 igual a 0. El ángulo cuya cotangente es 0 es 90 grados. Así que 2θ es igual a 90 grados y por lo tanto θ es igual a 45.
La cuádrica está girada 45 grados en el eje, en el plano XZ. Y entonces pues tengo que girar menos teta para poder eliminar ese término. Entonces la matriz de rotación es el coseno del ángulo, es decir, coseno de menos teta, seno de menos teta, menos seno de menos teta y coseno de menos teta. Y los pongo en el primer renglón y en el tercer renglón. Primera columna y tercera columna. Este corresponde a la X, este renglón corresponde a la Z, esta columna corresponde a la X y esta columna corresponde a la Z. Entonces, por eso el giro lo hago en estas cuatro posiciones. Usando las propiedades del coseno, que el coseno es par y el seno es impar, podemos simplificar esta matriz y obtener esta otra. Ya que tenemos la matriz de rotación R, pensamos que a cada vector B, al aplicarle R, se obtiene un vector B', donde B es X, Y, Z y B' es X', Y' y Z'. Bueno, pero lo que necesitamos es tener despejadas la X, Y y Z para poderlas sustituir en la ecuación original. Entonces, necesitamos despejar la B. ¿Cómo despejamos la B? Pues aplicando de un lado y del otro la matriz inversa, R a la menos 1, R a la menos 1. Tenemos entonces que R a la menos 1 por B' es igual a B. Y recordamos que una rotación, su inversa es igual a su traspuesta. Entonces, esta matriz es la R a la menos 1, que es la traspuesta de esta otra. Me voy a ir un poco rápido aquí porque de hecho no quiero que ustedes hagan las soluciones de estos ejercicios utilizando este método. Lo quiero explicar rápido para ver cómo es, pero después vamos a ver un método mucho más eficiente para hacerlo. Si hago esta multiplicación de esta matriz por este vector, voy a obtener el vector X, Y, Z, que vale, la X vale coseno de teta por X' más seno de teta por Z'. La Z vale seno de teta por X' más coseno de teta por Z'. Recuerden que teta vale 45 grados, así que el coseno y el seno de teta valen 1 sobre raíz de 2. Entonces, de la ecuación x cuadrada más z cuadrada menos 2xz igual a algo, tenemos que sustituir la x por todo este término y la aquí y aquí, y la z por todo este término aquí y aquí. Y obtenemos esta ecuación. Al simplificarla, se obtiene esta ecuación donde ya eliminé las primas para tener una ecuación más sencilla, y tenemos el 2y cuadrada más 2z cuadrada igual a 1, que es un cilindro acostado en la dirección de x. O sea, este es el sentido de la x. ¿Por qué? Pues porque no aparece la x. Entonces, esto si lo pienso en el plano YZ, pues es un círculo de radio pasando el 2 del otro lado. El radio será 1 sobre raíz de 2. Bueno, y como la x va libre, entonces lo que obtengo es este cilindro. Entonces, como les decía, no vale la pena hacer estas cuentas porque podemos hacer un segundo método un poco más eficiente.
que es pensar directamente en estas matrices. Tengo otra vez la misma ecuación cuadrática. Voy a escribir la matriz asociada a la parte cuadrática de esta ecuación. El coeficiente de la x cuadrada es 1, el de la y cuadrada es 2, el de la z cuadrada es 1, y este menos 2 lo reparto en la posición 1, 3 y 3, 1. La matriz de rotación es la que calculamos hace un momento. Es esta matriz en donde la teta vale 45 grados. Entonces, este es el coseno de 45 grados y este es el seno de 45 grados. Tenemos R y su inversa, que para matrices de rotación la inversa es la transpuesta. Y ahora observen que si efectúo la multiplicación de matrices, obtengo esta matriz, pues que corresponde a la parte cuadrática. No tengo término en x cuadrada, tengo 2, el coeficiente de y cuadrada es 2, el coeficiente de z cuadrada es 2, que son los mismos que obtuve haciendo las cuentas sobre los polinomios. El término independiente no le pasa nada a la hora de hacer rotaciones y entonces la ecuación que se obtiene es exactamente la misma que teníamos antes con este 1.